Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario en que nos estén visualizando. Pues me da mucho gusto darles la bienvenida a esta sesión de la unidad número 3, que vamos a hablar sobre lo que es la dinámica grupal, en qué consiste el grupo y su dinámica. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla. Permítame un momento. Aquí tenemos. Y bueno, me parece importante que ustedes también observen la imagen que aquí aparece, donde cada integrante del grupo, pues está pintado de un color en especial y todos están armando el rompecabezas, ¿no? Entonces, visualmente nosotros tendríamos que leer lo que es la dinámica de grupos de esa manera. Todos aportan, todos son importantes y todos son diferentes. Nuestro objetivo es analizar el proceso de la dinámica interna y externa de los grupos. Brevemente hablaremos sobre lo que es el proceso grupal, porque en la siguiente sesión, en la última, hablaremos con mayor precisión sobre este. Hoy nos toca más bien enfocarnos en la dinámica grupal interna y externa y en lo que son las metas y normas del grupo. Cuando nosotros hablamos de proceso, estamos hablando de que todos los grupos pasan por diferentes etapas. Se conforman, se organizan, se integran, se disuelven y cada una de estas etapas tiene características esenciales. En los grupos en los que participamos podemos darnos cuenta de esta situación. Natalio Kirchnerman, Yolanda Contreras, Jean Stanford han planteado diversas etapas por las que atraviesa un grupo y en nuestro caso vamos a revisar las propuestas por Kirchnerman, quien llamó proceso de grupo a todo el desarrollo evolutivo que tiene, teniendo en cuenta las interacciones dinámicas vivas entre sus miembros y el logro del objetivo propuesto, ¿no?, que tiene cada grupo. En los procesos grupales, generalmente nos lleva a pensar en una serie de etapas por las que se atraviesa y derivado de estas etapas los problemas que pueden existir y cómo resolverlos. Y Nesmar, pues señala que son 5: formación, conflicto, organización, integración y disolución. De acuerdo con este autor, hay generalmente un grupo puede durar de 6 a 8 meses, ¿no?, de manera consecutiva. Es un promedio, ¿no? Pueden ser desde un mes, 3 meses, medio año, hasta casi el año. Es la razón de que los grupos, que incluso se pueden llamar como tales, ¿no?, que se reúnan hasta 2 veces por semana, em, van cambiando, depende del tamaño. Por ejemplo, los grupos pequeños, que son homogéneos, por ejemplo, que tengan un cierto nivel cultural y que el líder o el coordinador pueda manejar todos los recursos y técnicas variadas con ellos, se pueden conformar, pueden durar un poco más de tiempo. Los grupos, por ejemplo, atraviesan por las etapas mencionadas por Kinesmar y vamos a hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, la primera etapa, la de formación o conformación. Existe un motivo, una meta, un objetivo que se convierte en un motivo, una motivación para reunirse varias personas con la finalidad de alcanzar juntos un objetivo. Estas motivaciones pueden ser diferentes para cada uno de los integrantes del grupo. Em, lo importante es decirlas, compartirlas, ¿no? ¿Cuál es el interés de estar ahí? Para que entre todos se destaque un objetivo común y ese objetivo en común le va a dar sentido al grupo.
Si todos manifiestan el por qué están ahí, por qué quieren estar ahí, va a ser mucho más fácil acomodarse y que cada personalidad, aunque sea diferente, aunque cada interés sea diferente, siempre respetando su individualidad, puedan saberse, si no compatibles, pero que sí forman parte de ese proyecto de conformación de un grupo. Y una vez que están conformados, sabemos que ningún grupo es 100% armonioso, que se lleve muy bien, porque los grupos acumulan tensiones y es muy normal. Los conflictos generalmente que aparecen son desde los más sencillos de no estar de acuerdo o de oposición, hasta cuando se convierten en adversarios, cuando son competitivos, ¿no? Cuando hay alianzas para fortalecer la parte de oposición. Y los conflictos pueden tener diferentes categorías, unos que tienen que ver con valores, con creencias, con normas, con objetivos o de diferentes o por diferentes personalidades. También llega un momento que tiene que ver con la parte de organizarse. Organización significa desarrollar la capacidad de autodirigirse, de declinar la ansiedad, de fortalecer la división de trabajo y donde haya una responsabilidad de cada uno de los miembros con el grupo y todo su proceso. Y es cuando los integrantes desarrollan una mayor identificación grupal que se termina expresando en un nosotros, nuestro grupo, queremos. Ujú. Y surge el líder del grupo, es decir, la coordinación entre los miembros o integrantes respecto a una actividad, ujú, que no se efectúa basada en la autoridad, sino en plena conciencia de que este grupo les permite unificar propósitos de tal manera que cada uno vamos a hacer lo que nos corresponde, ¿no? Vamos a adaptar nuestras tareas a la de otros con habilidad y con entusiasmo. ¿Y esto qué va a permitir? Pues que se sepa eh, a quién le corresponde qué hacer. Y una vez que sabemos qué tenemos que hacer, pues el siguiente paso es integrarnos. Aquí es cuando hablamos de cohesión, cuando las diferentes estructuras parciales o los roles se ajustan entre sí, el grupo, se puede decir, funciona de manera productiva. Podemos sumar capacidades, habilidades y existe una mayor sensibilidad de los problemas de interacción y las necesidades del grupo, así como la habilidad para poder resolverlos y satisfacerlos. La parte más interesante que es la integración. Y siempre viene en algún momento de la existencia del grupo la parte de disolución, donde el grupo cumple su misión, cumple la misión para la que fue creado, disminuye paulatinamente el interés hacia el grupo por parte de algunos de los integrantes y eso se empieza a notar y existen cambios importantes en los intereses. Hay quienes deciden continuar juntos, hay quienes dicen vamos a hacer otro equipo con otras metas y no es un fracaso, es parte de la vida natural y positiva de un grupo. Ahora, todos estos pasos por los que atraviesa un grupo tiene que ver con su dinámica. Y cuando hablamos de dinámica de grupos, primero debemos entender que desde la psicología social
hay un estudio acerca del grupo y a ese estudio se le conoce como una disciplina que estudia las fuerzas que afectan la conducta de los grupos, comenzando por analizar la situación grupal como un todo. La dinámica de grupos se ocupa de estudiar la conducta de los grupos como un todo, de las variaciones de conducta individual de cada uno de sus miembros, es decir, de las relaciones entre los grupos, las fórmulas para externar leyes o principios y de ahí poder pensar en técnicas que aumenten la eficacia de los grupos. Y ahí es donde conocemos, por ejemplo, las técnicas, por ejemplo, para la sensibilización, para la integración, para las rupturas, ¿no? Para la conciencia intergrupal, para toda la parte que tiene que ver con interacción. Y bueno, aquí hay una cantidad de técnicas que son muy importantes dentro de la vida del grupo, porque hay dos tipos de dinámica. La interna, donde los individuos que lo conforman mm, comparten, por ejemplo, creencias, habilidades, deseos, tendencias y también frustraciones y los ajustes que los diferencian. Todo esto podemos hablarle o llamarle de personalidad del grupo, que es toda la dinámica interna. La interacción de los individuos pueden desarrollar otras habilidades, pero el caso aquí es que sumando esas diferencias, em, pueden integrar y resolver el cómo se realiza el grupo, cómo vive el grupo. Ujú, es la parte interna. Exactamente, hay varios ejemplos. En el resumen ejecutivo ustedes los pueden identificar. Yo puedo hablar específicamente de tres que son muy importantes: la atmósfera, la heterogeneidad y homogeneidad y el tamaño del grupo. La atmósfera es todo lo que está dispuesto el grupo a vivir de manera interna, ¿no? El ánimo, el tono, los sentimientos e incluso el medio ambiente, la ambientación, la ventilación, la iluminación, el mobiliario, la forma incluso hasta de sentarse, el cómo se conocen, todo eso tiene que ver con la atmósfera interna. Em, por otro lado, las diferencias del grupo, es muy importante que se reconozcan, se lean, se vean para saber qué tipo de recursos pueden utilizar dentro y fuera. Em, esto, todas las grandes diferencias limitan los objetivos y las formas de lograr sus metas. Sin embargo, es muy interesante para que al final se logre observar una parte común u homogénea del grupo. Y también algo que tiene que ver con la cuestión interna, la dinámica interna, es el tamaño, porque hay ventajas para los grupos pequeños que para los grupos más grandes. Pueden limitar, por ejemplo, la calidad de la comunicación, pero aún así les puedo decir que me ha tocado trabajar con grupos grandes como con pequeños. Para mí, la mayor parte de dificultades en estos rubros de la dinámica interna
se da más en grupos pequeños, porque la comunicación es más directa, porque pueden resaltar más las diferencias, y es muy interesante cómo llevar la dinámica interna de un grupo pequeño. ¿Qué hay sobre la cuestión externa? Pues es todo lo que acontece fuera del grupo, todos los acontecimientos, todas las fuerzas que afectan las actividades, tiene que ver con valores, con esperanzas de la comunidad, los valores de la institución a donde nos corresponde realizar nuestra intervención, la competencia, el prestigio, el estatus, todas las motivaciones de sus integrantes como sus objetivos y medios forman parte de la dinámica externa. Todo lo que influye o lo que recibimos de parte del exterior y que generalmente reflejan las creencias, los sentimientos y las acciones de los integrantes o de los miembros. ¿Qué tendríamos que resaltar, no? En la parte, pues, más hacia afuera, ¿no? Pues, lo que son las metas, las normas. Las metas son todos los fines a los que va dirigido el grupo, donde están reflejados los deseos, las acciones, las expectativas de éxito o de fracaso, em, la naturaleza de los motivos de estar juntos, las concepciones sobre lo que son las metas preestablecidas y los puntos de vista de las relaciones del grupo con circunstancias sociales. Las normas son todas las reglas que rigen las conductas del grupo. Son actitudes respecto a las expectativas, em, deben propiciar la estabilidad del grupo para lograr sus objetivos. Em, Pueden ser implícitas porque se sobreentiende lo que se debe realizar a lo que no, o explícitas que están escritas, ¿no? Previamente. ¿Qué pasa si llegas tarde? A veces, pues sabemos que tenemos que firmar un retardo, pero también qué sucede alrededor y no está escrito, ¿no? ¿Qué sucede si yo, qué tengo que hacer, ¿no? ¿Cuál es mi manera de actuar? Que va más allá de un reglamento. Y bueno, les comparto, ¿no? Que todo esto es la dinámica del grupo. Y no solamente hablar de las estrategias o las técnicas para favorecer algunos de estos momentos del grupo. Las técnicas se verán en otro momento, se integrarán como parte del estudio que ustedes tengan que hacer acerca del grupo y que son las que van a promover em, alguno de los momentos en que el grupo se desarrolla y que puede facilitar en la etapa de formación o de conflicto, de organización o de integración o de cierre, que el grupo trabaje de la mejor manera. Entonces, ese es nuestro tema del día de hoy. Les sugiero revisar con mucho cuidado el resumen para poder responder al examen. Y cualquier duda, con mucho gusto estoy al pendiente. Nos vemos en la última sesión. Deseo que tengan excelente jornada. Muchas gracias. Dejo de compartir y termino la grabación.